Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Hoy estamos conmemorando la fiesta de un gran santo pontífice, un santo papa impresionante como pocos ha habido en la historia. Se trata de San Pío X. San Pío X fue el primer papa santo del siglo XX. Él vivió una época muy difícil, una época de tensiones en Europa sobre todo, que pocos años después dieron como inicio a la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es brevemente la biografía de este gran santo, San Pío X? Él, cuando era niño, tenía siempre una avidez por la vida espiritual, por las cosas religiosas. Gracias a Dios, tuvo unos padres muy católicos, especialmente su madre, que eran personas de una clase muy modesta. El padre era cartero en el municipio de Riese, en Italia. Se llamaba Giovanni Battista Sarto. Y su madre, Margherita Sanson, era costurera. La madre era una persona muy piadosa, muy abnegada. Tuvieron varios hijos y como no tenían cómo mantenerlos a los hijos con las dificultades económicas, la madre cosía hasta altas horas de la madrugada. Y así fue que José Sarto, que es como se llamaba San Pío X, tuvo un ambiente de mucha piedad y también de mucho sufrimiento. Él, cuando ya quiso ser sacerdote, entró en la vida religiosa. Él hacía muchos sacrificios, ahorrar las arcas de sus padres, que casi que no tenían, aparte de varias ayudas que él había recibido de otras personas conocidas, religiosos, etc. Él hacía el sacrificio de caminar hasta los lugares de estudio y él se sacaba los zapatos para no gastarlos y andaba descalzo. Caminaba largas horas y solo ya llegando al lugar donde él tenía que estudiar o dirigirse, solo ahí es que él se colocaba los zapatos. Entonces imagínense caminar largos trayectos, horas, descalzo. Imagínense cada uno de nosotros cómo sería. Pues él hacía este sacrificio justamente por amor a Dios, para ahorrar problemas a sus padres, sobre todo en el lado económico. Luego, San Pío X pues se ordena sacerdote, pasa un tiempo después, se ordena obispo de Mantua, y no solo de sacerdote, sino como obispo, él brilló por el celo pastoral impresionante. Él se preocupaba mucho de la formación de los sacerdotes, de los clérigos. Y es evidente, porque un sacerdote es el que forma decenas, cientos o miles de almas. Si el párroco o el sacerdote que tiene que dirigir a las almas está deformado o mal formado, ¿cómo va a formar a sus fieles? Entonces, ese era el pensamiento de San Pío X. Por eso tenía mucho celo en formar a los sacerdotes, pero él no esperaba cantidad. Él repetía que quería calidad. Claro, mejor es hacer el bien con pocos que hacer el mal, porque claro, en las cosas de Dios, algo que es tibio ya es malo. Hacer las cosas tibias o malas con muchos. Entonces, este pensamiento era que le giraba por la cabeza, la formación de los sacerdotes. Y luego, cuando ya fue cardenal, él participó del cónclave para la elección del sucesor de León XIII, que fue el último papa del siglo XIX y pocos años del siglo XX, pues ahí él murió. Él participó del cónclave y cuentan algunos de que él, cuando compró el boleto para ir hasta Roma, desde donde se encontraba, él compró su boleto de ida y vuelta. Y según algunos autores, todo el resto de cardenales, o su mayoría, ya habían comprado solo el boleto de ida. Ustedes concluyen. Cuando comenzaron las votaciones, él no se imaginaba que su nombre iba a sobresalir. Y él quedó como avergonzado, porque no esperaba de ninguna manera llegar a ser soberano pontífice.
Hay los casos, y ha habido casos de personajes eclesiásticos que se les ha encontrado los discursos de supuestas promociones que iban a recibir y que nunca recibieron, sea para ser obispo, sea para ser arzobispo o ser cardenal. Y esto infelizmente no deja de haber en la iglesia. La ambición, ¿no? El deseo de tener poder por el poder, y esto San Pío X no lo tenía en absoluto. Él quería la santidad y la santidad de la iglesia. Por eso es que cuando fue elegido, el cardenal Merry del Val, fue cardenal después, pero en la época del cónclave era Monseñor Merry del Val, futuro secretario de Estado de San Pío X, fue incumbido de acudir hasta donde el cardenal Sarto, que así se le conocía, era el nombre del José Sarto, para preguntarle si él aceptaba la elección papal, porque él se escondió. Cuando ya vio que él iba a ganar, se escondió. Se escondió, ¿y dónde lo encontró el cardenal Merry del Val? Arrodillado delante de una imagen de Nuestra Señora. ¿Quién era? Nuestra Señora del Buen Consejo. En la Capilla Paulina, ahí estaba, y con el rostro bañado en lágrimas, Monseñor Merry del Val se acercó y le dijo, para consolarlo porque estaba llorando, sabiendo que había sido elegido papa. Y el cardenal le dijo, ánimo, eminencia, ánimo, Dios le va a ayudar. Y así fue que él aceptó este encargo de ser papa. Y él lo que hizo como sacerdote, como obispo y cardenal, él lo aplicó ahora para toda la iglesia. Por eso es que tuvo muchos enemigos, porque él quería que la iglesia conservara siempre su tradición, su fe, el amor al canto gregoriano que él tenía. Le encantaba el canto gregoriano, que es el canto de la iglesia, que San Pío X lo promovió y decía que era un patrimonio de la iglesia, incomparable así como el latín, que es el idioma que se habla en general en el canto gregoriano. Y así San Pío X combatió los errores internos de la iglesia. Habían personas que querían cambiar la doctrina, cambiar las costumbres de la iglesia, cambiar la liturgia, innovarla con el pretexto de modernizarla, ¿no? De actualizarla, lo que se dice en italiano, el aggiornamento. Y San Pío X notaba que si bien es cierto, la iglesia se actualiza y se renueva, siempre se renueva, pero sin romper con la tradición o con el pasado de la iglesia. Por eso él combatió lo que se llamó el modernismo. Luego él también fue el que promovió la comunión precoz, es decir, la comunión para niños bien pequeños que antes no podían comulgar. Él promovió eso. Por eso se le llama el Papa de la Eucaristía. Y así él promovió la fe, promovió la liturgia bien llevada, corrigió, puso disciplina en el clero, cosa que no les gustó a muchos, suspendió y excomulgó a muchos que estaban haciendo daño en la iglesia, y por eso tuvo más enemigos todavía, pero a él no le importaba, porque lo que le importaba era la gloria de Dios. Así que San Pío X muere, fallece de una manera para algunos misteriosa, pero él entrega su alma a Dios en la madrugada del 20 de agosto de 1914. Y este santo extraordinario pues está al servicio nuestro, ser intercesor nuestro para rezar por la Santa Iglesia. Pidámosle a la Santísima Virgen que imitemos, seamos como laicos o sacerdotes aún más, el ejemplo de San Pío X. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!